Yo creo que son importantes las estrategias de empoderamiento jurídico porque nos ayudan a pensar fuera de la caja. No solamente está el caso y lo que se debate como en los tribunales de justicia. Las estrategias de empoderamiento jurídico también están relacionadas a pensar otras formas de explicar los conflictos, otras formas de explicar la realidad. Son herramientas que son más políticas también, que son más sociales y comunitarias. Me parece importante el empoderamiento jurídico como una estrategia y una metodología, particularmente para la justicia ambiental, porque el daño que está sufriendo el medio ambiente lo están resintiendo particularmente comunidades agrarias y comunidades indígenas que no tienen la posibilidad de acceder a herramientas, espacios, metodologías, recursos. Entonces creo y veo que en las estrategias y metodologías de empoderamiento jurídico hay un componente muy importante en donde los conocimientos, los saberes, las técnicas no solamente quedan en las organizaciones, sino que necesariamente deben bajar a las comunidades. Me parece fundamental el empoderamiento jurídico, lo que hace es acercar el derecho y también las ventanas que tiene la institucionalidad a las personas, a las comunidades que son las que están viviendo las injusticias de la justicia ambiental. Entonces toda esta experiencia, que en el fondo son quienes están viviendo el problema mismo, es una experiencia que hay que relevar y es un conocimiento que es válido, que es necesario, que es el conocimiento que puede poner en disputa este modelo de desarrollo que ha derivado en injusticias ambientales hoy día. Y el empoderamiento jurídico justamente busca que esas experiencias, que esos relatos, que esas formas de vida puedan ser conocidas y puedan tener incidencia en cómo se están tomando las decisiones, cómo se están llevando a cabo los procesos que tienen incidencia en la justicia ambiental. Entonces hay que apoyarse con la ciudadanía y digamos esa relación solamente se puede dar a través de la dispersión del conocimiento, ¿sí? Cómo trabajamos unidos, sino como, por favor resuélvame el caso, sino como yo, parte de la comunidad, hago para impulsar ciertos procesos que no necesitan una representación estricta judicial, y además cómo hago para dialogar con el Estado y con, por ejemplo, las empresas cuando es necesario, porque los discursos son muy asimétricos. Finalmente, quienes están en el territorio, en algún momento se ven orillados a salir a defender, ¿no? A defender el territorio. Y es necesario poder aportar los conocimientos, las herramientas que tenemos, ponerlas al servicio de los pueblos, las comunidades organizadas, y juntos crear estrategias para generar un mundo, ¿no? Donde quepamos todos y donde nadie quede excluido por un sistema que ha venido devorándonos. Entonces creo que es muy importante el empoderamiento jurídico y que además tiene que ser pensado, ¿no? En clave latinoamericana, porque finalmente tenemos los mismos padecimientos y generalmente las mismas respuestas y podemos abrirnos camino juntas y juntos. El paradigma del empoderamiento jurídico y afrontar problemáticas ambientales y territoriales desde el prisma del empoderamiento jurídico ha sido sumamente útil para llegar a soluciones específicas que permitan la autodeterminación y la autogestión de las comunidades de sus propias problemáticas. No somos ya, creo yo, los abogados quienes llegamos con soluciones, sino los abogados quienes llegamos a guiar ciertos procesos de deliberación, de participación, en que las comunidades son quienes deciden exactamente qué es lo que quieren hacer, por qué quieren hacerlo y con quién quieren hacerlo. Y creo que esa sin duda es la mejor forma y la que llega a soluciones más integrales y al mismo tiempo más específicas para las problemáticas de las comunidades. Así que al menos a mí, en mi desempeño como abogado ambiental, ha sido un cambio de paradigma que me ha ayudado tanto a entender la problemática de otra forma como para abordarla también de una forma mucho más integral.